Entre rumores y fake news se ha estado hablando de confrontaciones entre quienes integran el gobierno de Israel que presuntamente encabeza Benjamín Netanyahu. Y colocamos la suspicacia, pues hay situaciones que están pasando allí que sin duda alguna en cualquier país del mundo significaría una crisis. Cuando un ministro de guerra, justamente en plena guerra y en acción genocida contra el pueblo palestino, por ejemplo, en este caso, sin autorización de su jefe, se reúne con el administrador del gobierno de Estados Unidos, Joe Biden, y su vicepresidenta, Kamala Harris. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué están moviendo o quién está moviendo las cuerdas que manejan a los títeres en ese lugar? Bueno, de eso se trata hoy el programa. En medio de los bombardeos contra la Franja de Gaza y las peticiones de líderes mundiales para que cese el genocidio, la muralla de Netanyahu parece desmoronarse desde adentro. Veamos de qué se trata esto. Sin el consentimiento del premier, el militar retirado Benny Gantz, integrante del gabinete de crisis, arribó a Washington para reunirse con funcionarios de este gobierno. Tras el encuentro entre ese ministro israelí y funcionarios estadounidenses, se hacen públicas entonces las divisiones dentro del gobierno israelí luego de 5 meses de ofensiva indiscriminada y salvaje contra el pueblo palestino. En este contexto, recordemos que el reglamento político israelí establece que los viajes oficiales de los ministros al extranjero solo pueden realizarse con la aprobación del primer ministro y conocimiento de todo el gabinete, lo que aparentemente no ocurrió con este viaje del ministro Gantz. Asimismo, algunos medios internacionales indican que Gantz tiene mayor aceptación dentro de la cúpula de Biden por su visible contraste con las acciones de Netanyahu que se hicieron notar cuando este último trató de desgastar el sistema democrático israelí con su reforma judicial y la suma de su gestión de la guerra. Pero antes de continuar profundizando este tema, debo recordarles que a través de estas redes sociales, a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos a recordárselas para que otros también puedan participar. El ministro del Gabinete de Guerra de Israel, Benny Gantz, visita al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su vicepresidenta Kamala Harris, sin permiso de Netanyahu, como evidencia de la crisis interna de ese gobierno y el descontento de miembros del gabinete. Ahora, ¿qué pasará con Netanyahu? Hemos colocado 4 opciones. Pueden haber otras, pero estas parecen ser las más importantes. Primero, que pierde apoyo interno. Segundo, un posible golpe de Estado. Tercero, menos apoyo internacional. Y cuarto, la renuncia al cargo. ¿Qué creen ustedes? Bueno, si no han participado, aún pueden hacerlo a través de nuestras cuentas en X, @TelesurTV, @elmundo en el sur, @Guillermo Telesur y @Gente Despierta, porque más adelante revisaremos y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando con sus opiniones. ¿De acuerdo? Pero, por supuesto, para profundizar más y mejor en este escenario, hemos invitado a una persona que nos puede ayudar, y sabemos que sí, porque lo hemos visto en varias oportunidades hablándonos acerca de este tema, que es Eduardo Meneses. Él es politólogo especializado en geopolítica de Medio Oriente y miembro del Comité de Solidaridad de Ecuador por Palestina. Nos acompaña, por supuesto, desde su país, desde Ecuador. ¿Cómo estás, Meneses? ¿Cómo están las cosas? Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y qué bueno estar aquí para hablar de este tema de nuevo. Sí, bueno, algunos se ilusionarán porque de repente ven que la figura de Netanyahu pierde entidad. Sin embargo, algunos de nosotros creemos, y no sé qué piensas tú, por eso te hemos invitado, que el sionismo, bueno, no importa para ellos quién esté en el poder, en tanto que se cumpla su plan expansionista. De todas maneras, es importante saber, coyunturalmente hablando, qué significa para Israel, para el genocidio que están aplicando contra Palestina y para Netanyahu y para el mundo esta situación que está viviendo Benjamín Netanyahu cuando su ministro de guerra va y se reúne con el administrador político en la Casa Blanca.
Bueno, yo comparto mucho también el cuidado con el que hay que manejar esto que tú acabas de mencionar, ¿no? Yo creo que hay que recordar de dónde viene este ministro del gabinete de guerra, Gantz, porque primero que nada recordar que el gabinete de guerra que crea Netanyahu con alguien que ya era uno de sus principales opositores, la única verdadera función que tenía era tratar de crear un sentimiento de unidad nacional, puesto que recordemos que gran parte de la razón por la cual Netanyahu se lanza en esta ofensiva, que no tiene nada que ver con una defensa, con una estrategia de defensa ni derecho a defensa, sino que tiene que ver con tratar de mantenerse en el poder en un momento en que él mismo estaba ya terriblemente golpeado. Entonces recordemos de dónde viene Gantz. Gantz viene de eso. Netanyahu en un momento necesitaba ampliar lo más posible su base de apoyo y crea este gabinete de guerra, que hasta tomando en cuenta las cuestiones legales, un gabinete de guerra no es algo que esté tan estipulado y normado, puesto que es algo totalmente creado en esta situación, ¿no? Hay que recordar que Gantz no es que sea un opositor a lo que esté haciendo Netanyahu desde hace casi 5 meses, al contrario, él ha sido totalmente partícipe de un gabinete de guerra que ha estado coordinando las acciones genocidas en Palestina. Entonces ahí yo creo que tenemos que igual tener cuidado con qué significaría tener a alguien que posiblemente podría ser el próximo primer ministro de Israel, puesto que todas las encuestas lo muestran, ha sido una persona que políticamente ha sabido también capitalizar políticamente un hecho tan grave como es el genocidio. Nosotros tenemos en Israel voces que se han opuesto a lo que sucede aquí, no ha sido el caso de Gantz, y ahora Gantz va a reunirse con Estados Unidos, que también está en una situación parecida, ¿no? O sea, Estados Unidos está en una posición electoral en la que el presidente Biden está tratando de jugar entre la necesidad de seguir teniendo los apoyos sionistas, que son muy fuertes en el lobby sionista en Estados Unidos, pero al mismo tiempo tratar de salvar la cara luego de 5 meses de ser un cómplice financista claro de un genocidio. Entonces, finalmente, nada de esto corresponde a una visión clara por la paz ni una visión clara por el cese al fuego, sino estamos hablando de personajes políticos tratando más bien de capitalizar sin negar del todo un genocidio, sino más bien tratando de navegar cómo satisfacen a unos y a otros. Entonces la situación es compleja de todas maneras. Lo Eduardo, que sí muestra es una crisis interna, ¿no? Eduardo, entonces ayúdanos a entender un poco mejor qué significa para los palestinos, coyunturalmente hablando, que Gantz se reúna con el representante político de los poderes fácticos que están en la Casa Blanca, porque acuérdate que detrás de esto están los llamados perros de la guerra, es decir, los poderes armamentistas que aupan las guerras para su negocio. Pero ¿qué significa para el pueblo palestino, para la cantidad de gente que está muriendo y que pudiera morir esta reunión de Gantz a espaldas, entre comillas, de Netanyahu con la gente que maneja el dinero de la guerra en la Casa Blanca? Bueno, sí, digamos que aquí hay dos cosas, ¿no? Primero, que como lo decíamos, obviamente no podemos ser ingenuos entre un gobierno estadounidense y un partícipe de este digamos, gabinete de guerra que estén reuniéndose, mientras han sido ellos los que han venido apoyando esto durante 5 meses. Pero lo que sí denota son dos cosas. Primero, una crisis terrible interna que está viviendo Netanyahu y ya se está posicionando Gantz como el que quiere ser el futuro primer ministro. Entonces, ahí hay una crisis terrible que viene del manejo, de cómo Netanyahu ha manejado esto y que cada vez aparece más claro hasta para el propio pueblo israelí que gran parte de este genocidio tiene que ver con Netanyahu tratar de aferrarse al poder. Pero por otro lado, lo que decíamos, en Estados Unidos hay dos cosas que se están agotando. Primero, el tema económico. O sea, el tema económico que ha sido golpeado por dos cosas. Estados Unidos ha venido financiando y armando a Israel durante 5 meses, lo que son gastos enormes en términos presupuestarios, y obviamente no se pueden mantener aún menos en un año electoral, ¿no? Entonces ahí hay una dificultad para Estados Unidos que es compleja. También está el hecho de que de todas maneras Estados Unidos se está quedando cada vez más aislado en la escena internacional. Es una vergüenza para el mundo que los cancilleres europeos se hayan demorado más de 4 meses en declararse abiertamente y casi todos conjuntamente por un cese al fuego, pero terminaron haciéndolo hace poco, más de una semana, ¿no? Eduardo, Entonces ya hay un giro internacional. Eduardo, vamos a escuchar a Kamala Harris, ¿te parece? A la vicepresidenta de Estados Unidos en el contexto de esta reunión que tuvo con Gantz en una rueda de prensa. Vamos a ver qué dice. Hamas no ha mostrado ningún respeto por la vida inocente, incluido el pueblo de Gaza, que ha sufrido bajo su gobierno durante casi 2 décadas. Y Hamas
sigue manteniendo a decenas de rehenes desde hace casi 150 días. Hombres y mujeres inocentes, incluidos ciudadanos estadounidenses que fueron brutalmente sacados de sus hogares y de un concierto. Bueno, no sé si te ayuda mucho a confeccionar una opinión al respecto, Eduardo, pero cuenta, entre líneas, ¿qué puedes leer? Sí, mira, aquí hay, claro, en ese discurso Kamala Harris habla de esto, habla de también un cese al fuego, y ahí vemos estas contradicciones que se están dando. Mi opinión frente a esto es que finalmente lo que está dando efectos aquí son dos cosas. Primero, el agotamiento económico de Estados Unidos, tratar de mantener esto en un año electoral que ya le va resultando un peso para los propios estadounidenses. Y el segundo es que el apoyo internacional y la condena global hacia el genocidio cometido por Israel ya tiene una fuerza que termina afectando también a ciertas posturas de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos está quedando aislado cada vez más y lo que va a tratar de hacer finalmente es salvar algunas de las instituciones que Estados Unidos controla, como el Consejo de Seguridad de la ONU y otras, frente a la deslegitimación que ha significado estos cinco meses. Nosotros hemos venido discutiendo de que el sistema internacional está herido de muerte después de haber permitido este genocidio, ¿no? Bueno, justamente, Eduardo, frente a las declaraciones de Kamala Harris, el Frente Popular para la Liberación de Palestina consideró que se trata de otro mensaje hipócrita de Occidente, en este caso representado por Estados Unidos. Ante esto, opinaron que la administración estadounidense mantiene sus incontables intentos para mantener ajenos a la realidad a sus ciudadanos. Bueno, ese es el tema de la gran ignorancia del pueblo estadounidense, ¿no? La opinión pública sobre la actual guerra de genocidio en Gaza y la participación directa de Estados Unidos demuestra un falso discurso. Asimismo, la Resistencia expresó en su declaración que el gobierno de Estados Unidos es el responsable directo de muchas catástrofes humanitarias en el mundo y sobre todo lo ocurrido durante décadas contra el pueblo palestino, donde los han mantenido en una hambruna sin precedentes, además de arremeter todos los días contra la vida de inocentes. Bueno, ¿qué va a pasar entonces con Estados Unidos? Tú estabas hablando de las elecciones en Estados Unidos. ¿Crees que este genocidio en Gaza, donde se ve que hay responsabilidad directa de Estados Unidos, favorecerá a Biden en las elecciones? Mira, es muy complicado por el momento. La elección estadounidense se va a jugar, creo yo, sobre otros términos que no sean necesariamente estos. Lo que yo sí creo es de lo que tú acabas de mencionar sobre el tema de la resistencia palestina y cómo se posiciona sobre esto. Es evidente que lo que sí se juega aquí es la capacidad que van a tener los Estados Unidos a futuro de tratar de mantener su hegemonía, ¿no? Aquí se está jugando algo mucho más profundo que tiene que ver en cómo van a tratar de salir Estados Unidos después de haber justificado un genocidio durante 5 meses. Y ahí yo quiero solo recalcar algo, o sea, más allá de las elecciones estadounidenses y más allá de la postura que yo concuerdo, es muy hipócrita dentro de lo que ha pasado estos días hasta con Gantz, yo creo que lo que sí se está jugando es tener muy claro que un proceso de paz no se puede dar solo con Israel y Estados Unidos hablando en cuál debería ser el formato. Ya se vivió eso una vez en los acuerdos de Oslo en el 94 y terminó dándose la colonización de los territorios palestinos que estamos viendo actualmente. Si es que hay un verdadero proceso de paz, la comunidad, realmente la comunidad internacional, no los aliados de Estados Unidos que se llaman así, tienen que garantizar un proceso real de paz que en ningún momento podrá ser solo manejado por Estados Unidos discutiendo con Gantz. Eso tiene que ser otra cosa totalmente diferente y no se va a jugar ni en las elecciones estadounidenses, aún menos en el Consejo de Seguridad, que ya está totalmente vetusto. Eso tiene que venir de la presión internacional y de las movilizaciones como la que observamos este 2 de marzo a nivel global, ¿no? Bien, Eduardo Meneses, muchas gracias como siempre. Nos ayuda muchísimo a confeccionar algunas interpretaciones acerca de esta situación. Bueno, hasta la próxima, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. Bueno, fíjense, vamos a despedir nuestra parte inicial del programa, pero recuerden que aún tienen tiempo para participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales, especialmente en las cuentas de X, y la están viendo ahí también en nuestra sección de QR, ¿no? Muy bien, ahí vamos a analizar los resultados de las tendencias que ustedes han creado al respecto. Pero al volver, vamos a analizar la estabilidad que tiene Netanyahu, si se puede llamar estabilidad, dentro de Israel y el escenario internacional. Quédense con nosotros porque estamos tratando de interpretar, entender el mundo desde el sur.
Bueno, esta parte del programa la hemos llamado, como vieron, en la parte inferior, Israel, Netanyahu en la cuerda floja. Una cosa es que él esté en la cuerda floja y otra cosa es que el sionismo esté también en la misma cuerda. Porque continúa la purga por la paz, luego de 5 meses de bombardeos, ataques y cercos contra los palestinos. En este escenario, Benjamin Netanyahu vacila sobre esa cuerda floja. El primer ministro israelí se enfrenta a un momento álgido en su larga carrera política cuando los miembros de su gabinete impulsan la polémica separatista interna. Ya es público que altos mandos militares y políticos difieren del mandatario israelí en cuanto a la visión del ámbito bélico y la liberación de rehenes. Debemos destacar que Benny Gantz, el que acaba de ir a Estados Unidos a reunirse con Biden y Kamala Harris, y Gadi Eisenkot han expresado su inclinación por el intercambio absoluto de rehenes, a lo que Netanyahu se opone. Mientras los palestinos proponen el fin de los ataques y garantías de paz, el máximo funcionario israelí mantiene la negatividad por un supuesto temor a ser investigado por los evidentes crímenes de guerra cometidos en su nombre y bajo su dirección, lo que se sumaría a las causas jurídicas por corrupción que existen en su contra desde el inicio del año 2023. Bueno, y para profundizar más y mejor en este aspecto, nos acompaña nuestro invitado, que también lo hemos tenido otras veces y por eso queremos reiterar su presencia con nosotros, es Jorge Kreines, que es periodista, colega, analista de política internacional, especialista en temas del Medio Oriente, es director del portal pulsodelospueblos.com, el cual nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo están las cosas? Gracias por estar de nuevo con nosotros. ¿Me escucha, Jorge? Hola, buenas noches. Un gusto estar con la audiencia de Telesur y con... Bien, Jorge. Entonces, bueno, tuviste la conversación que tuve con Eduardo hace rato, Meneses, y ahora quiero profundizar un poco más sobre la naturaleza de la estabilidad de Netanyahu en su gobierno, en este contexto de este genocidio que se está cometiendo, en el escenario de las elecciones estadounidenses, en la coyuntura mundial. ¿Qué significa que Netanyahu esté tambaleando en su poder? Si es que en verdad está tambaleando, ¿cómo lo ves tú? Bueno, el gobierno israelí viene soportando desde hace tiempo protestas populares como producto de la situación económico-social y luego de desatada la guerra de agresión, el genocidio contra el pueblo palestino, la situación económica se ha agravado notablemente. Por otra parte, la dependencia de la entrega de material bélico por parte de los Estados Unidos se ha raleado, por lo cual la resistencia de Netanyahu en continuar la ofensiva militar tiene la oposición ni más ni menos que del jefe militar de las operaciones, que es su contendiente político interno dentro de Israel, que es el señor Gantz. Ahora, el señor Gantz... No, quería decirte que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirma tener 82% del público estadounidense, según la encuesta Howard Harris. Tras la cifra, el mandatario estadounidense Joe Biden advirtió a la nación hebrea, a Israel, perder el apoyo internacional a la guerra en la Franja de Gaza si continúa controlada por el gobierno conservador, incluyendo a su ministro de Seguridad Nacional, el extremista Itamar Ben-Gvir, pese a que el gobernante norteamericano se definió como sionista. Tú estás hablando de Benny Gantz y la situación con Netanyahu, pero estos elementos que acabo de agregar, ¿cómo los percibes? Porque una cosa es tener popularidad en Estados Unidos y otra cosa es tener popularidad en Israel, ¿no? Sí, claro, pero también encuestas que se han hecho en los Estados Unidos, hay que ver bien en ese sentido cuáles son las preguntas que se formulan, porque si se pregunta por si están de acuerdo con Hamas, lógicamente que mucha gente en Estados Unidos se va a manifestar en contra. Si se pregunta por la tragedia humanitaria que provoca el genocidio, la respuesta va a ser diferente, de manera que esa afirmación de Benjamín Netanyahu acerca de su popularidad en los Estados Unidos no se verifica con la realidad.
Y por eso en Estados Unidos, donde también hay un momento electoral, aparece muy comprometida la administración de Biden y de Kamala Harris con Netanyahu. Eso perjudica sus posibilidades electorales, cuando de algún modo Donald Trump aparece también ahora como alguien que podría así poner más energía en una solución de alto el fuego, en una solución, digamos, de ubicación y terminación de este conflicto. Está muy complicada la política, contradicciones en Israel, contradicciones y la posición de Benjamin Netanyahu. Jorge, fíjate tú que algunos analistas dicen que la era Netanyahu llega a su final, está llegando a su final entre dimisiones, decisiones políticas paralelas e inconformidad gubernamental. Entonces algunos se preguntan, ¿es posible que Israel tome otro rumbo y Palestina vea la paz en este proceso? Porque el exministro de Seguridad de la ocupación israelí, Avigdor Lieberman, expresó a un medio de difusión de mensajes que los israelíes dieron confianza a un gobierno que durante 5 meses de guerra fracasó. En entrevista con Lieberman, que tampoco es un tipo muy respetado que se diga, pero bueno, él manifestó que el titular de defensa, Benny Gantz, podría hacer el anuncio de la caída política de Netanyahu y abrir las puertas a otro proceso gubernamental. Entre altas pérdidas de miembros del ejército israelí, también van en aumento las diferencias entre los funcionarios de Tel Aviv con respecto a sus responsabilidades y en particular sobre el cierre de acuerdos sobre el intercambio de prisioneros. ¿Cómo ves este escenario, Jorge? Claro, en la mesa de negociación está el intercambio, lo que indica que Hamas todavía y la resistencia palestina todavía son un elemento importante en las negociaciones, que a pesar de todo la destrucción de la infraestructura de la franja de Gaza y que los bombardeos llegan al extremo de la franja de Gaza, los combatientes de la resistencia y muchos soldados israelíes regresan muertos al lado de Israel. De manera que se acrecienta preocupación entre el pueblo israelí y se incrementan las divisiones. Bien, Jorge, muchas gracias por tu participación en el programa. Ha sido muy útil tu diagnóstico acerca de esta situación. Por supuesto, esta es una coyuntura y como tal, pues en los próximos días, semanas, meses, ojalá que no sea tanto para que el pueblo palestino pueda tener paz antes de lo previsto. Bueno, las cosas pueden cambiar. ¿De acuerdo? Gracias, Jorge. Hasta la próxima. Bien, ya se despidió. Muy bien, ahora veamos los resultados de la encuesta, la participación de ustedes, porque vamos a recordar, el ministro de Gabinete de Guerra de Israel, Benny Gantz, visita al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la vicepresidenta Kamala Harris, sin permiso de Netanyahu. Una evidencia de la crisis interna. Miembros del gabinete además están descontentos. Ahora, ¿qué pasará con Netanyahu en este escenario? Bueno, vamos a ver aquí la participación de ustedes está bastante pareja por lo que estoy viendo, pero tiene 38% dice que Netanyahu está perdiendo el apoyo interno, mientras que un 31% asoma la posibilidad de un golpe de Estado ante esta reunión que tuvo Gantz con el presidente de Estados Unidos. También muy divididos están los que piensan que el 15% piensa que va a haber menos apoyo internacional para Israel y otro 15% piensa que en este escenario el señor Netanyahu va a renunciar. ¿Qué piensan ustedes? Todavía tienen chance de seguir participando porque esta encuesta dura 24 horas en nuestras redes sociales, en nuestra cuenta CNX. Ahora, vamos a ver con estas conversaciones que tuvimos y estos temas que hemos colocado, las ideas centrales que nuestro equipo de producción ha destacado. Vamos a colocarlo bajo el foco. Primero que nada, las políticas de guerra de Netanyahu a la larga del tiempo solo han generado un descontento e incluso pérdida de apoyo tanto en Israel como en el mundo. Segundo, aunque Netanyahu salga del poder, el sionismo seguirá con su plan de exterminio hacia el pueblo palestino, así que eso hay que tenerlo muy claro.
Y también está claro que Benjamín Netanyahu es otro criminal instrumento del poder sionista, que busca expandir su poder económico, geoestratégico y político a costa del pueblo palestino y de otros territorios árabes y o musulmanes. Así que bueno, de esta manera, cualquiera sea el destino que tenga Benjamín Netanyahu, en Israel o fuera de ese país impuesto por los poderes fácticos, no es realmente el problema principal. El problema para los sionistas es cómo seguir con su proceso genocida, expansionista, criminal luego de Netanyahu. Y el problema para los palestinos y para el resto de los nobles pueblos del planeta es cómo lograr que se entienda que detrás y más arriba de Netanyahu hay unos intereses más poderosos que están tratando de imponer su hegemonía también en el mundo desde el sur.